Doctora Emilia, me avisa cuando comparta pantalla, ¿no? Si se ve. A las 10:30 en punto arrancamos. Según el reloj de la computadora que está conectado con el uso horario, el uso horario de Venezuela. Empecemos. Buenos días, distinguida audiencia. Sean bienvenidos a la cuarta y última jornada de este ciclo de conferencias en ocasión de cumplirse el segundo año de inicio de las actividades académicas del doctorado en gerencia evaluativa, tecnológica, empresarial y educativa. Esta actividad académica es organizada por el Decanato de Posgrado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira con su doctorado Posicionando Saberes en la Comunidad Científica Internacional. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Sergio Alejandro Arias Lara con su disertación Profesionalización de la evaluación y construcción de indicadores para evaluar la gerencia evaluativa. El doctor Sergio Alejandro Arias Lara es licenciado en Educación, mención Física y Matemática, egresado de la Universidad Católica del Táchira, especialista en evaluación educativa y magíster en evaluación educacional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPL. Es doctor en educación, mención Perspectivas históricas, políticas, curriculares y de gestión de la Universidad de Burgos, España. Maestrante en docencia virtual de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNED. Docente libre de la UNED, adscrito al Decanato de Posgrado. Codesarrollador del doctorado en gerencia evaluativa, tecnológica, empresarial y educativa de la UNED. Creador y desarrollador del producto ICEVALE, una estructura GPS para orientar la investigación científica. Coordinador del Grupo de Investigación en Evaluación y Mercadeo EMERGI de la Universidad de los Andes desde el año 2009 hasta la fecha. Investigador activo del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y del Arte de la Universidad de los Andes, CDCHTA-ULA. Miembro de la Comisión Evaluadora de Proyectos de Investigación en las Ciencias Sociales, ULA 2009-2016. Tutor de trabajo de grado y tesis doctorales, profesor titular jubilado de la Universidad de los Andes, adscrito al Departamento de Evaluación y Estadística. Fue coordinador de la maestría en evaluación educativa de la Universidad de los Andes desde el año 2009 hasta el año 2015. Asimismo, fue editor de la revista científica de Evaluación e Investigación desde el año 2009 hasta el 2015. Cuenta con el Premio Estímulo al Investigador PEI del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, ONTI, desde el 2011 hasta el 2015 en su nivel B, periodo en el cual estuvo activo este premio. Se le ha otorgado el Premio Estímulo al Investigador PEI de la Universidad de los Andes desde el 2009 hasta el 2021. Premio Estímulo a la Excelencia Académica PAT de la Universidad de los Andes desde el 2013 hasta el 2021. Evaluador de los premios PEI y premios ONTI. Autor de artículos científicos y libros publicados, facilitador de talleres y conferencista en las áreas de investigación, evaluación y estadística. Se le participa a la audiencia que sus dudas e inquietudes al conferencista las pueden registrar en el chat y luego de la disertación se le comunicarán sus participaciones al conferencista. Adelante, doctor Sergio. ¿Es posible que la evaluación sea una profesión? Esa interrogante se va a responder en esta primera parte de la disertación. Gracias al Decanato de Posgrado, a todos los miembros que lo integran, quien está a la cabeza del doctor Miguel García, por esta oportunidad que me brindan de poder llegar a la comunidad nacional e internacional
para disertar sobre dos temas muy importantes y relevantes de la actualidad, como lo son la profesionalización de la evaluación y la construcción de indicadores para valorar la gerencia evaluativa, tema muy reciente. Gracias, doctora Emilia Peñalosa. Voy a proceder a compartir la pantalla para apoyarme en algunas imágenes que traigo para compartir. Por favor, me indican si se ve la pantalla. Si se ve la pantalla, debe compartirlo completo. Bien, como les dije, el título de esta disertación pues tiene que ver con la profesionalización de la evaluación y la construcción de indicadores para valorar la gerencia evaluativa. Debo partir entonces aclarando ciertas percepciones que se tienen sobre lo que es la evaluación. Generalmente, cuando se habla de evaluación, y eso me ha ocurrido en muchos ámbitos, en muchos espacios donde he interactuado, la gente piensa que evaluación tiene que ver con educación, que es algo exclusivo de la educación. Y no es así. Eso es una postura errada sobre lo que es la evaluación. La evaluación tiene que ver con todo lo que realiza y lo que es inherente al ser humano. Es una actividad que de manera formal o informal se realiza. Nosotros constantemente estamos evaluando, por supuesto, no con un proceso formal atendiendo a modelos o atendiendo a posturas. Entonces, hablar de evaluación no implica que se esté hablando de evaluación educativa como tal, sino un proceso multidisciplinar, transdisciplinar, que abarca cualquier área del saber. Entonces, hablar de evaluación solo en la parte educativa es errado porque tiene que ver en cualquier área del saber del ser humano. Para clarificar un poco más este aspecto, les comparto acá un diagrama que he realizado unos años anteriores, donde a grandes rasgos se ve la evolución de lo que hoy en día podemos llamar evaluación. En un principio, milenariamente, y persiste actualmente, cuando se habla de evaluación, lo primero que viene a la mente de las personas de su estructura cognitiva es que la realice un experto. Por eso se asocia directamente como un juicio de experto. Esto es una visión muy subjetivista, pero prevalece en la actualidad, no solamente en el campo educativo, en el campo de los deportes, en el campo de la gerencia, en el campo de cualquier actividad del ser humano. Eso viene entonces milenariamente, pero ya hacia los primeros años del siglo pasado, más o menos 1919, 1920, con el surgir de las ciencias sociales, de la psicofísica, de los test mental y con ello la psicometría, cuando ya se establecen mediciones sobre el comportamiento humano, sobre la conducta, sobre la forma de proceder de los humanos, nace entonces el término medición, una época donde empiezan a surgir una serie de instrumentaciones y una serie de posturas bastante sofisticadas en el sentido de que se apoyaba en procesos estadísticos y en procesos matemáticos. Así prosigue hasta unos años después, aproximadamente entre 1930 y 1935, que este señor Ralph Tyler, considerado como el padre de la evaluación educativa, él dice, ya va, un momento, evaluar, medir no es solamente en el campo de las ciencias sociales, en el comportamiento humano. Los programas, los currículos, los diseños para enseñar, para conducir procesos de enseñanza, deben hacerse en función del logro de objetivos. Y es precisamente este señor Ralph Tyler quien acuña ese término de evaluación educacional. Y así prosigue el tiempo, pasan unos años, unas décadas,
Y no es sino hasta finales de la década de los 60 del siglo pasado, con esa carrera por ganar el espacio, el control del espacio internacional y el espacio extraterrestre, fuera de la atmósfera terrestre, cuando la sociedad rusa coloca en órbita el primer satélite artificial que llamaron el Sputnik. Eso hace reaccionar a la sociedad estadounidense y dice, hagamos un alto, algo está ocurriendo, debemos revisar nuestros programas educativos. Y entonces es cuando surge una serie de círculos de expertos que se abocan a entender qué está pasando a través de evaluaciones. Es cuando surge el actual padre considerado de la evaluación, como es el señor Daniel Stufvling, quien en 1973 genera el modelo evaluativo SIG, cuyas siglas traducen evaluación del contexto, evaluación de los insumos, evaluación del proceso y evaluación del producto. Este señor se apoya en un modelo que ya venía gestándose, que se apoyaba en la teoría de sistemas. No obstante, el modelo de Stufvling es un modelo sistémico. Y así transcurre un periodo y es entonces cuando la evaluación ya no se ve como una actividad, como un proceso que se realiza por algunas personas específicamente en el campo de educación, sino que se abre ese abanico hacia todas las profesiones y es cuando se considera entonces que la evaluación es una profesión. Esto trae consigo algunos aspectos, voy a abrir aquí un espacio. Eso que estamos viviendo en la actualidad y que ya tenemos décadas viviendo, de confundir la investigación científica con procesos de evaluación, radica desde acá. Desde este momento es cuando las ciencias sociales, sus investigadores, ven una gran oportunidad de ramificar lo que son los enfoques de sus estudios investigativos. Entonces empieza a aparecer la evaluación también como un método de investigación. Realmente es una modalidad cuyo pionero es Carl Lewis, quien habla de evaluación, investigación evaluativa, centrada en investigar programas sociales. Eso ocurre actualmente y aquí quiero clarificar que es cuando empiezan a hacer esa confrontación, esa duda entre evaluación o investigación. A grandes rasgos, esto ha sido lo que ha ocurrido y lo que nos está pasando en la actualidad con la parte de la investigación y con la evaluación. En función de esto, yo hago una síntesis acá de que es en el año 1973 cuando se empieza a considerar la evaluación como una profesión diferenciada. En nuestro ámbito venezolano, latinoamericano, no se percibe mucho, pero sí a nivel internacional, sobre todo en la comunidad estadounidense, en la comunidad europea, sí existe o sí se dan casos como evaluación en forma de profesión. Inclusive, los cursantes de este magnífico doctorado, pues, es en gerencia evaluativa. Van a ser gerentes apoyados en procesos de evaluación. Así transcurre estos días, estos años, se forman círculos especialistas, reaparece, retoma fuerza lo que es la evaluación educacional, se transforman diseños curriculares para darle una mejor cabida a estos procesos de evaluación. Se crean centros de investigación que desarrollan la evaluación, todo en función de programas sociales. Este es el nacimiento, este es el origen de lo que les di hace rato como investigación evaluativa. Ya en los años 80 se empieza a sentir la necesidad de establecer esa diferenciación entre lo que es investigar y lo que es evaluar. Por eso, actualmente ya existen ofertas internacionales para generar carreras universitarias y estudios de posgrado. Tal es el caso de eso que aparece ahí, pues es una crítica que yo muchas veces hago de que en investigación, para abordarse, hay que posicionarse de un paradigma, porque esto nos marca las grandes modelos, las grandes reglas, el gran proceder, la forma de entender una realidad. Sin embargo,
En evaluación se habla solo de dos paradigmas. Se habla del paradigma positivista y del paradigma cualitativo. Uno tiene que ver con lo cuantitativo, otro tiene que ver con lo cualitativo. Y esta consideración de estos dos paradigmas en el campo de la evaluación es lo que ha traído confusión en llamar a las investigaciones cuantitativas y cualitativas, cuando lo correcto es hablar de investigaciones abordadas del paradigma positivista con metodología cualitativa y hablar de investigaciones fenomenológicas o sociocríticas abordadas con metodología cualitativa. Cabe la pena aclarar esto, que es lo que incide mucho en los estudios de posgrado y más cuando se está enseñando metodología de la investigación. Este largo trajinar que he tenido yo en el campo de la evaluación, pues me induce a tomar algo de este señor Mateo, que él hace algunas diferencias entre evaluación e investigación. Cuando a uno se le pregunta, ¿evaluar e investigar pueden ser procesos similares o análogos? La respuesta se puede encontrar en lo teórico, puesto que evaluar e investigar son procesos que utilizan las mismas herramientas, los mismos instrumentos para ir al campo experiencial. Entonces, teóricamente pudiera hablarse de procesos muy similares. Pero cuando se pregunta, ¿evaluar es diferente a investigar? Por eso la respuesta la encontraríamos en lo empírico. Cuando usted planifica y ejecuta un proceso de investigación y si a la par planifica y ejecuta un proceso de evaluación, se dará cuenta que la gran diferencia está en el alcance que tiene cada una de ellas. Cuando se investiga, el fin último es la producción, la generación de un conocimiento nuevo o un conocimiento renovado, pero que sea válido científicamente. Cuando se evalúa, se tiene un proceso muy similar, pero el fin último de la evaluación es conoce algo, pero no se centra en ese conocimiento que se obtiene, sino se ve como una información desde la cual se apoya quien está evaluando para la consecuente toma de decisiones. Esa es la gran diferencia que puede haber desde lo empírico. Alguien puede preguntar también, ¿evaluar e investigar deberían ser procesos similares o diferentes? Eso lo establece la normativa, lo regulan las normas de los diferentes entes, entidades en los cuales se lleven a cabo estos procesos. Abro otro espacio acá, otro paréntesis. Esto es lo que ha hecho que en diversos posgrados normativamente se hable de investigaciones cuantitativas, de investigaciones cualitativas, centrándose en lo metodológico y no en el todo de ese deber ser de la investigación. Entonces, esas respuestas pues, pueden encontrarse en las normativas. Pero aquí sí sintetizo de que la gran diferencia está en el alcance, puesto que los procesos que se siguen son muy parecidos, las técnicas, las herramientas que utilizan son muy parecidos. En sí, un proceso de evaluación implica una indagación, una investigación, no con la formalidad de una investigación científica, pero sí muy próximo a ello. Luego de haber hablado de todo esto, yo presento acá, después de tantos años de haber recorrido por este campo de la evaluación, yo sintetizo en esta figura, en este diagrama, lo que entiendo y lo que muestro a mis estudiantes o a las audiencias en las cuales me desenvuelvo de lo que es un proceso de evaluación. Ustedes ven ahí que se habla en grande en ese ciclo de evaluación, pero ven en color azul dos palabras con menos tamaño resaltadas en azul en mayúscula, que es la planificación y la investigación. Yo vengo ya desde el año 2017 hablando de ese trípode que forman la investigación, la planificación y la evaluación. Es lo que contextualiza cualquier actividad que tiene que ver el ser humano. En el caso de la evaluación, se planifica. ¿Por qué planifico una evaluación? Porque debo responder a ese hexágono que me pregunta qué voy a evaluar, es decir, qué objeto voy a evaluar. ¿Cuándo lo voy a evaluar? ¿Quién lo va a evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? ¿Con qué lo voy a evaluar? Y ese para qué
final que debe ser la toma de decisiones. Eso tiene que ver con la planificación de la evaluación. El objeto son realidades, cualquier realidad de cualquier contexto, de cualquier área del conocimiento. Eso conduce entonces a una investigación. ¿Una investigación para qué? Para poder recolectar información o datos, como se puede observar acá. Pero esa información o datos la voy a obtener realmente de variables, de categorías que emergen de las realidades que voy a evaluar o de saberes prácticos que emergen de esas realidades que voy a evaluar. Y se apoya en métodos. Básicamente se habla de métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Razón de lo que les expliqué anteriormente, de que se entonces homologa, se trata de ver como una sola lo que es la evaluación y lo que es la investigación, y ese es el error que se comete en llamar investigaciones cuantitativas e investigaciones cualitativas. Aquí les evidencio otra prueba. ¿Qué seguimos entonces? Cuando se investiga, el evaluador va a tener información, pero esa información no va a ser para generar un conocimiento como tal sobre esa realidad específicamente como se hace en investigación, sino para compararse con patrones o con estándares. Por eso se habla de evaluación criterial cuando se establece son criterios para comparar con lo que se está recogiendo como información, y existe la parte normativa, es decir, cuando evalúo en función de grupos tomando en cuenta estándares o patrones. Esa comparación que hago con esos estándares o patrones o criterios es lo que le permite al evaluador emitir juicios de valor. Y esos juicios de valor finalmente conducen a toma de decisiones. Este es el proceso general de lo que es la evaluación y es lo que marca la gerencia evaluativa. Un gerente constantemente está tomando decisiones, pero ¿cómo las toma? Apoyada en su intuición, apoyado en lo que conoce, apoyado en su formación, apoyado en sus creencias, apoyado en sus saberes. Pero raramente o escasamente, o casi nunca lo hace apoyándose en un modelo de evaluación que le permita llegar a una toma de decisiones acertadas. Tal vez intuitivamente llegue a esos aciertos, pero lo correcto es seguir un proceso más formalizado para llegar a esa futura toma de decisiones. Yo me di la tarea entonces, antes de hablar de indicadores, que es el otro tema asociado con la evaluación, consideré pertinente hacer este enlace. En la literatura y los expertos tienen muchas, diversas, múltiples, infinidad, incontables conceptualizaciones de lo que es un indicador. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo del Departamento de Administración Nacional de Estadística, DANE, de Ecuador. Yo no me voy a centrar en toda la conceptualización que hace, sino simplemente fíjense que ontológicamente, en la esencia de lo que es un indicador, dice que se trata de una expresión, ya sea cuantitativa, ya sea cualitativa, observable, para describir. Y yo considero que el indicador no describe, ya lo veremos más adelante. Otra conceptualización que les traigo acá es de la ONU Mujeres, donde se habla de este concepto de indicador y se centra en indicar que se trata de una característica. Decir que un indicador es una característica es decir que es una variable. Y por supuesto que trabaja variables, pero en esencia no es una variable. Ahí habla entonces de que es una característica específica, observable, medible, eso es cierto, que se usa para mostrar cambios progresivos, eso es relativo. Acá tenemos otra conceptualización que se responde sobre lo que es el indicador y dice que es un instrumento. El instrumento me permite a mí recabar información. El instrumento no es el que mide, lo que mide es la escala. El indicador es esa información que me produce a mí esa medición que hago, no es el instrumento como tal. Esta conceptualización la tiene la CEPAL. Por acá hay otras conceptualizaciones. En la primera resalto el hecho de que indica de que un indicador es una observación empírica,
Por supuesto que se tiene que observar en el campo el comportamiento de variables, pero decir eso es como restringirlo o acercarlo más a lo que es una variable. Ya veremos más adelante qué es el indicador como tal. Otra conceptualización acá habla de medida. Está bastante próximo. Realmente un indicador es una medida, pero ya veremos qué características debe tener esa medida para que se pueda considerar como un indicador. Dice que es una medida que se usa para demostrar. El indicador no demuestra, el indicador solamente ubica en un continuum de medida lo que está midiendo, más él como tal no demuestra, como lo dice ahí, cambios de actividades, ni de proyectos, ni de programas, ni nada de aquello. Aquí hay una conceptualización más reciente, muy completa. Solo puedo hablar de que si le cambiamos esa esencia que dice que es un término, si le cambiamos ese término por un dato, me parece que esta conceptualización está muy, pero muy acertada. Claro, ya está hablando en un contexto que tiene que ver con la evaluación y la acreditación. Les adelanto que existen multiplicidad, incontables campos de aplicación donde deben desarrollarse los indicadores. Eso depende del contexto. Existen muchas clasificaciones, muchas tipologías de indicadores, pero hoy nos vamos a centrar en los indicadores para valorar la gerencia evaluativa. Ahí tienen entonces, les he mostrado a grandes rasgos rápidamente algunas conceptualizaciones de lo que es un indicador. Porque yo les voy a presentar la mía, mi abstracción teórica, mi propia abstracción sobre lo que es un indicador. Yo parto diciendo que es un dato, porque efectivamente es una información que estoy obteniendo. Entonces, por lo tanto, me centro en que es un dato, porque es lo correcto cuando uno se refiere a un indicador. Pero, ¿qué tiene que ver ese dato? ¿Para qué es ese dato? Eso es un dato que me va a permitir a mí establecer comparaciones. Entonces, por lo tanto, ese dato es producto de una comparación. ¿Comparación entre quién y quién? Una comparación que se hace entre la información que se recaba, y esa es la diferencia, y eso pues pertenece a un instrumento que debo configurar, por eso el indicador no es el instrumento, ni es la variable. Es un dato que me permite establecer comparaciones entre quiénes, entre esa información que se recaba de lo que esté estudiando, de lo que esté analizando, de lo que esté estudiando, de lo que esté investigando, de lo que esté analizando, de lo que esté evaluando, ya sean entes, hechos, entidades, lo comparo con valoraciones, patrones estandarizadas. Esta es la gran diferencia entre variable e indicador. ¿Por qué? Porque yo tengo que establecer esa, cuando usted investiga, desarrolla deductivamente conceptos o conceptualizaciones para ir estableciendo las dimensiones de esa gran variable, para ir estableciendo los indicadores de esa variable, pero simplemente es para recoger la información, para tener ese contacto con las personas que va a encuestar o va a entrevistar y que le proporcione información. Acá vemos que yo no me puedo quedar con esa información, sino que tengo que compararla con algo, con ese patrón estandarizado. Y cuando digo estandarizado, es porque no es un patrón que yo lo voy a construir intuitivamente, o porque me parece a mí, o porque yo soy experto. No, es porque debo recurrir a algunas técnicas estadísticas que me permita modelar o llevar a un gran modelo universal esas comparaciones. Por eso continúa diciendo que operan como una escala de medida referencial. Realmente eso es un indicador. Hace datos que se producen de comparaciones entre información que se recaba de lo que estoy queriendo determinar indicadores con valoraciones estandarizadas. Y eso me permite a mí generar entonces esas escalas de medida referencial. En sí, el indicador pues es una referencia para comparar lo que recojo de lo que estoy analizando, de lo que estoy estudiando o de lo que quiero valorar para la toma de decisiones. Dice que con carácter de medición cuantitativo o cualitativo. Aquí existe cierta diversidad y en la literatura especializada existente se puede notar, ¿no? La gente piensa, la gran mayoría,
de que lo cuantitativo como medición es exclusivo de lo estadístico, del paradigma positivista, y que lo cualitativo no. No, en estadística se trabajan con variables de naturaleza cuantitativa y con variables de naturaleza cualitativa. Por eso se habla del carácter cuantitativo o carácter cualitativo. Y esto me lleva a mí entonces a las escalas de medición, a las escalas de medida. Cuando yo quiero medir una variable de carácter cualitativo, recurro a las escalas nominales y a las escalas ordinales. Incluso los software los llaman variables de cadena. ¿Por qué? Porque cuando voy a una escala nominal, yo tengo una serie de categorías sin ningún tipo de jerarquía. Por ejemplo, el estado civil, casado, soltero, viudo, divorciado. No hay una jerarquía. No debo colocar en primer lugar una de esas categorías. Es indiferente colocar de primero o de último a cualquiera que estoy obteniendo. Son escalas nominales. Luego sigue la otra escala un poquito más complejas, que también son categorías, pero sí organizadas de manera creciente o decreciente, teniendo en cuenta una jerarquía. Por ejemplo, el semestre que cursan los estudiantes de tal unidad educativa. Habrán estudiantes en un primer semestre, en un segundo semestre, pero son categorías realmente, pero ordenadas jerárquicamente. Ese tipo de mediciones son de carácter cualitativo. En cambio, cuando ya tenemos variables cuyos datos los podemos obtener con instrumentos más sofisticados o con los que muchos de ustedes conocen, diferentes escalas, ya sean estas de carácter de razón o de carácter de intervalo, son de carácter numérico. Entonces, cuando se generan indicadores, hay que tomar en cuenta el carácter de medición cuantitativo o cualitativo, siempre y cuando sean indicadores, porque si yo no puedo llegar a establecer ese carácter de medición, no llego a tener un indicador. Lo que llego es en lo que se apoya entonces los métodos cualitativos de evaluación. ¿Por qué? Se darán cuenta, todos han pasado por un proceso de escolaridad en algunas instituciones. Cuando se dice que se está evaluando en tal institución de manera cualitativa, es porque no colocan como resultante de esa valoración una calificación, ni inclusive puede ser una letra, sino unas descripciones de cierta extensión, dependiendo de la institución, donde no puedo medir esa descripción. Simplemente la puedo analizar, la puedo interpretar. Muy diferente a las escalas numéricas, donde sí, una máxima puntuación de la escala del 1 al 20, pues el 20 es la máxima, cosa que no puedo decir cuando no recurro a un indicador, sino a un criterio. Esa es la gran diferencia. Continuando con esta conceptualización, pues todo esto, en su carácter de medición cuantitativo o cualitativo, es en el que subyace tácitamente, porque eso lo conoce en sí quien haya construido la escala de medida para medir el indicador, una serie de pesquisas de datos que revelan el comportamiento de variables que en sí caracterizan, es decir, que es lo que marcan las pautas en ese estudio. Y por supuesto, este estudio, este proceso debe ser de manera ética. Aquí les muestro, han sido muy pocas las veces que he mostrado esto abiertamente a la comunidad científica. Esto marca, aquí se palpa la gran diferencia entre lo que es un indicador como tal, porque obedece a un proceso de medición. Marcada diferencia con un criterio de evaluación o con un criterio porque simplemente es algo muy subjetivo y solamente me sirve para describir. Visto esto, yo coloco acá estas dos figuras para de alguna manera ver esa diferencia que debe existir entre los indicadores en una investigación y los indicadores en una evaluación. Creo que la mayoría de los que están acá en la audiencia en este momento han hecho alguna investigación, le han hablado de indicadores, uno los coloca en la parte de la teoría que nacen desde allí, otros lo colocan en la parte metodológica, pero cuando yo me refiero a un indicador en un proceso de investigación, lo que estoy hablando es de hacer más observable esa gran variable que va asociada con el título de la investigación, que no puedo medir directamente, sino que debo ir descomponiéndola deductivamente desde la gran variable a las dimensiones
que generalmente tampoco se pueden medir directamente. Paso a los indicadores que ya me dan una cercanía más a esa realidad que estoy investigando, pero esos indicadores se transforman en ítem, que son las variables que realmente me van a permitir a mí ese contacto directo con las personas que se van a encuestar o se van a entrevistar. Eso en el proceso de investigación. ¿Qué ocurre en el proceso de evaluación? Su estructuración, su configuración es muy parecida, pero esos indicadores no solamente me van a permitir acercarme a esa realidad que estoy en este caso evaluando para tener información de ello, sino que esa información que recabe no me va a mí a sustentar un conocimiento que voy a mostrar como un conocimiento nuevo válido, sino que me va a dar a mí, me urge la necesidad de estandarizarlos. Por eso aparece ahí la curva normal, de estandarizarlos para llevarlos a un comportamiento ideal, a un modelo matemático. Esa es la gran diferencia con indicadores en investigación, con los indicadores en evaluación. De hecho, en investigación, pues el fin de esos indicadores es facilitarle al investigador llegar a conocer esa realidad que está investigando. En cambio, en evaluación, esos indicadores, su fin es facilitarle al evaluador que valore esa realidad que está estudiando. Esa es la gran diferencia. Visto esto, entramos entonces ya, digamos que en el corazón más grande de esta disertación, que es cómo construir indicadores para valorar esa gerencia evaluativa. Yo aquí vengo trabajando una serie de pasos. Los que han interactuado en algún momento conmigo se darán cuenta que es muy parecido a cómo se procede en el campo de la investigación. En primer lugar, nosotros tenemos que elaborar, construir esa abstracción teórica, ese concepto de esa variable que voy a medir. Por eso, ese primer paso. En el caso de la gerencia evaluativa, lo más antiguo que he conseguido, pues se refiere a un término que yo acuñé desde el año 2015 hasta inicios del 2016, que tiene que ver con mi tesis doctoral, cuando empecé a llamar esto gestión evaluativa. Yo decía en ese entonces que una gestión evaluativa es esa actividad en la cual se desarrolla una serie de acciones que van desde el diagnóstico hasta la evaluación para mejorar algo y transformar un objeto tratado que debe ser en forma articulada. Por eso habla ahí de esa conceptualización que yo generé en el año 2016. Más adelante, ya en el año 2018, sí le di el nombre de gerencia evaluativa. Aquí hice un extracto para no ocupar toda la presentación. Entonces explico de que es un proceso que contempla todas esas acciones administrativas y de gestión. Hay unos signos de puntuación. Hago otra serie de acotaciones en las que se involucra tanto el diagnóstico como la planificación, la ejecución y la evaluación, que se despliegan. Esos puntos suspensivos me indican que hay otras aclaratorias en esa conceptualización. Todo está fundamentado en asuntos de evaluación, orientado a la toma de decisiones. Esto es hasta el momento lo más referente antiguamente que existe, pero recientemente mi estimado amigo, compañero en este doctorado, José Moncada, ha estado publicando en revistas y libros indexados internacionales sobre gerencia evaluativa, como aparece ahí, gerencia evaluativa en base a un modelo SIC, que es el de Stuflin, para el docente en entornos virtuales y presencial, adscrito al Departamento de Educación Física. Creo que es una revista internacional. Otra investigación que ya realizó, creo, son los estilos de pensamiento, posición epistémica que orientan la formación de un gerente evaluativo. Entonces, fíjese que ya se está construyendo esa conceptualización de lo que es la gerencia evaluativa. Entonces, yo voy a esas fuentes. Debo hacer esa abstracción teórica. ¿En qué me apoyo para hacer la abstracción teórica? En lo que existe epistémicamente en la literatura especializada. Por eso, como segundo paso, debo hacer esa abstracción teórica propia de la variable que voy a medir. Es decir, construir un concepto propio de lo que se va a considerar entonces, en este caso que estamos tratando, la gerencia evaluativa.
Yo digo entonces que para mí la gerencia evaluativa, porque yo soy el que está haciendo la investigación, o voy a generar los indicadores, que de hecho es un trabajo que he empezado recientemente. Ahí se conceptualiza como ese proceso sistemático de desarrollar y conducir acciones para la planificación. Y observen que aparece planificación en un color azul más claro, coma, para el cumplimiento, otro color verde, y valoración, otro color rojo, de actos gerenciales cuya toma de decisiones se fundamente en alguno de los modelos existentes en correspondencia con lo ético y lo normativo. ¿Qué he hecho yo aquí, señores? La abstracción, por supuesto, es más amplia. Yo la traigo sintetizada. Yo voy a generar indicadores para valorar la gerencia evaluativa. Pero ¿a través de qué lo voy a hacer? Directamente no puedo observar la gerencia evaluativa. Pero sí puedo observar de manera más cercana la planificación de esa gerencia evaluativa, el cumplimiento de esa gerencia evaluativa y la valoración de esa gerencia evaluativa. Esta es mi abstracción teórica propia, general, de esos indicadores para valorar la gerencia evaluativa. Inmediatamente, entonces, como tercer paso, debo elaborar una abstracción teórica propia, pero más operacional, indicando qué voy a desplegar, qué procedimiento voy a hacer para poder llegar a medir esa gerencia evaluativa, porque cuando voy a generar indicadores para valorar la gerencia evaluativa, realmente voy a medir la gerencia evaluativa. Pero como les dije, directamente no lo puedo hacer, pero sí puedo desglosarlo en la planificación para medir la planificación, en el cumplimiento de esa gerencia para medir ese cumplimiento y en la valoración que se hace de esa gerencia para medirlo. Entonces, la abstracción operacional propia también lo hago de una manera más amplia y observen que mantengo el hecho de que es un proceso sistémico, ven unos signos de puntuación. ¿Para qué es ese proceso sistémico? Para conducir acciones de planificar, el azul, considerando regulaciones. Ya regulaciones también aparecen azul, pero con un color más tenue. ¿Por qué? Porque yo voy a medir cómo se planifica, atendiendo al contexto en el cual se está llevando a cabo la gerencia evaluativa, atendiendo a los recursos que se tienen para esa gerencia evaluativa, atendiendo al comportamiento organizacional y a los registros que se tienen de investigaciones de mercado que hayan hecho diversos gerentes. Observen entonces que ya desgloso más esa dimensión planificar. Lo que estoy haciendo es desglosándola en sus indicadores, algo más próximo. Partimos de los grandes constructos que es la gerencia evaluativa, la vamos a ver a través de la planificación, a través del cumplimiento de la valoración, pero específicamente la planificación como dimensión la veremos a través de regulaciones, contexto, recursos, comportamiento organizacional y registros de investigaciones de mercado. Ahí continúa esa serie de puntos suspensivos que pueden observar. Es porque eso que hice con la planificación, debo hacerlo con el cumplimiento y debo hacerlo con la valoración. No se las voy a mostrar porque se me extendería 2 horas, 3 horas esta disertación y tendría que mostrar todo esto. Me centré solo en la dimensión planificación. Ya voy desglosando, estoy deductivamente llegando, buscando una aproximación hacia esa realidad que en sí es la gerencia evaluativa. Buscar indicadores para ello. Manteniéndonos en el paso 3, en esa elaboración teórica, fíjense cómo lo muestro acá. Mantengo ese que se trata de un proceso sistemático, conduce acciones de planificar, considerando regulaciones establecidas ¿dónde? En la ley, en reglamentos, en resoluciones. Voy más cerca, ya esto tiene que ver más directamente con los ítems que voy a incluir en ese instrumento para poder llegar a valorar la forma en que se está llevando a cabo la gerencia evaluativa. Y así continúa, ahí aparecen palabras de XX, AA, BB, porque tiene que ver con lo que va a explicar. Es decir, ¿cómo voy a ver yo la planificación? A través de regulaciones, a través de comportamientos, a través de investigaciones, otras cosas. Pero a su vez las regulaciones las veo a través de leyes, de reglamentos, de resoluciones. Y así sucesivamente tendría aquí un gran volumen de este concepto.
Esto lo hemos hecho o lo he hecho para poder llegar a lo más concreto que me va a permitir a mí recabar información. Entonces, venimos al paso 4, que ya viene con la construcción de las escalas de medida. Una cosa es la escala de medida y otra cosa es el instrumento. Todos han observado una cinta métrica, todos han observado un metro, eso que utilizan los albañiles, los carpinteros. El metro, la cinta métrica como tal es el instrumento, pero lo que permite medir son esas rayitas que tenemos ahí divididas en centímetros, en milímetros. Esa es la escala y así ocurre con estas partes, constructos que se les va a buscar indicadores. Las escalas pueden variar. Cada persona, cada evaluador, pues decide. Yo coloco unas escalas ahí que van tipo Likert, otras escalas dicotómicas. Eso lo establece quien está evaluando. Ese es el cuarto paso, construcción de esa escala de medida, que es diferente al instrumento. Veamos. Aplicado ya ese instrumento, recogiendo la información, es preciso, entonces, llegar a esa estandarización. ¿Cómo hago? Primero, pues, aplico el instrumento en las poblaciones que esté estudiando, esté evaluando, o en muestras que sean semejantes, lo aplico varias veces. ¿Por qué tengo que aplicarlo varias veces? A diferencia, no para buscar la confiabilidad, como se hace en investigación, sino para poder llegar a esto que se llama estandarización. La estandarización en sí es llevar toda esa información que se aplica en muchos contextos homólogos semejantes a un comportamiento ideal. Ven ahí un sistema de coordenadas donde tenemos aquí un ejemplo que saqué así rápidamente, años de servicios con sueldos. Ven una línea recta y una serie de puntos, algunos coinciden con la recta, otros no. Y en cada punto existe una campana de Gauss, una distribución normal. Cuando se hace este tipo de análisis estadístico, que es una regresión lineal, lo que buscamos es un modelo, en este caso el modelo es un modelo lineal, como está la línea ahí, pero cada punto que esté sobre esa recta modelo o se acerque a esa recta, pues tiene un comportamiento normal, con una media aritmética, con una desviación típica, y a eso es lo que se le llama estandarización. Algo similar ocurre con los test. Un test es diferente a una prueba. Una prueba la aplico para un momento y quedan ahí los resultados. Un test lo aplico varias veces para estandarizarlo y poder predecir comportamiento humano a futuro o el test que uno quiera desarrollar. Así pasa con los indicadores. Por eso, entre la multiplicidad de indicadores que ustedes van a conseguir, hablando que son predictivos, otros comparando hechos pasados con hechos presentes. En fin, hay múltiples conceptualizaciones de indicadores. Pero esto es determinante y esto es lo que marca diferencia con la investigación. Y esto es lo que no se hace. Generalmente, las personas cuando dicen, voy a generar unos indicadores para valorar algo, ¿en qué se apoya? En su conocimiento, en literatura, pero no lleva a cabo este proceso sistemático, riguroso de medición. Si no hace esto, simplemente lo que está ofreciendo son criterios para evaluar y no criterios y no indicadores para evaluar. A esto es lo que se llama esa estandarización. Entonces, cuando cualquiera de ustedes vaya a generar indicadores en cualquier área del saber, sabe que recogida la información, es preciso estandarizar esa información, porque me va a dar el patrón de medida. Esa línea recta, en este caso, es el patrón de medida. Bien, ya cubierto este paso, pues viene la aplicación ya de los indicadores con su respectiva escala, pero para ello, matemáticamente, aquí se los explico. Ven una serie de vectores ahí, una serie de flechas, hay una flecha color lila, esa es la síntesis, ese es el modelo lineal que veían en la curva, en la recta anterior. Yo represento esto porque son 3 dimensiones, cuando ya son 4 dimensiones es imposible representarlo, se genera un hiperplano. Pero eso que aparece ahí como gerencia evaluativa, dice la variable general, que está en color lila,
ese vector resultante es de sumar la planificación con el cumplimiento y sumar con la valoración. Como pueden observar en la parte final de la diapositiva, donde dice Y igual a más o menos AX1, más o menos BX2, más o menos CX3, más el error de estimación. ¿Por qué? Porque esta recta que aparece acá, este vector, es producto de la suma de estos tres. Y ahí va a estar condensado el indicador. Esto debe hacerse porque es el continuum del que le hablé al principio que se requiere para poder generar indicadores, sea cual sea el campo en el cual se esté desempeñando. Entonces, como sexto paso, pues queda la configuración de los instrumentos con los respectivos indicadores. Que ya los indicadores los lleva un instrumento. Eso que aparece acá, estas hojas así continuas. Ese instrumento, los indicadores se involucran, se condensan. Y eso es lo que constituye entonces el instrumento. Y no como las conceptualizaciones que vimos al principio que hablan de que un indicador es un instrumento. No, el indicador no es un instrumento, el indicador es la medida, el dato que ofrece esa medida realmente. Como séptimo paso se aplica el instrumento. Muchos de ustedes han visto, yo lo he visto mucho en Facebook, donde a ustedes les aparecen ahí una serie de preguntas, entonces usted marca opción A, opción B, opción C, son indicadores. Después dice, si sumó tanto, su personalidad es de tal manera, si sumó tanto es de esta otra manera. ¿Por qué? Porque le está valorando su personalidad a través de indicadores. Eso es un ejemplo muy práctico, muy común de lo que es un indicador. Entonces, al aplicar el instrumento, pues, básicamente entonces, como punto 8, yo digo que debe hacerse el debido análisis de esa información para llegar a esa toma de decisiones. Y ese nombre, esa conceptualización, esa idea de ese doctorado en gerencia evaluativa, lo hemos hablado muchas veces, realmente busca de que se formen personas capacitadas en investigación, pero también en que generen indicadores para que valoren las diversas áreas del saber que se abarca con la gerencia evaluativa. Ya como síntesis, debo decirles que la evaluación realmente es considerada como una profesión diferenciada. De hecho, al existir estudios de posgrados, ya carreras de pregrados también, en el campo de la evaluación, no solamente en educación, sino en otras áreas, pues son indicativos, son pruebas fehacientes de que la evaluación realmente se puede considerar como una profesión diferenciada. Evaluación e investigación. Hay similitudes, pero hay diferencias. En síntesis, la gran diferencia entre evaluación e investigación, porque son procesos muy parecidos, muy similares, está en su alcance. La investigación genera un conocimiento sistemático, riguroso, válido, científico. La evaluación, el conocimiento que genera la información, es para la toma de decisiones. La gerencia evaluativa, por lo tanto, se considera una profesión. Y los futuros doctores en gerencia evaluativa, cuando estén en el campo laboral, lo irán a demostrar. Construir indicadores no se hace como sabemos que lo hace la mayoría de las personas. Se reúne un grupo de expertos, un experto, con su formación, con sus conocimientos, con sus aportaciones epistémicas que ha desarrollado en las literaturas especializadas, con lo que ha compartido en eventos científicos. Entonces dice, un indicador para valorar tanto es esta frase que aparece aquí. Si no lleva a cabo este proceso que les acabo de explicar, solamente sería un criterio para evaluar, más no un indicador para evaluar. Tomo las palabras del doctor René Orlando Lagos Cutiño, quien hizo la conferencia de apertura de la cuarta corte del doctorado. Dijo algo muy interesante y muy concluyente. Dejemos de lado un poco la intuición y hagamos ciencia. Cuando yo genero indicadores apoyado en mi intuición, en mis saberes, en mis creencias, en mi cultura, en mi formación,
lo estoy haciendo intuitivamente. Cuando sigo este proceso, lo hago científicamente y es la manera más apropiada, correcta, de generar conocimiento. Los indicadores, realmente, la gran diferencia con la investigación, usted llega en una investigación a conclusiones teórico-práctico del área en el cual está investigando. Pero cuando elaboro indicadores y recojo información y analizo esa información, lo que estoy es evaluando. Esa es la gran diferencia entre estos dos procesos. Muy alano por su atención. Doctor Sergio, por su excelente disertación. El doctor Arias inicia su participación marcando esa diferencia entre la errada concepción de que la evaluación es una actividad o un proceso exclusivo del área educativa. En este sentido, nos mostró un diagrama en el cual a grandes rasgos nos relató lo que ha sido la evolución de la evaluación desde épocas milenarias, donde se consideraba como juicio de expertos. Hasta inicios del siglo pasado, aproximadamente 1919-1920, cuando la psicofísica y la psicometría le cambian el rumbo. Y de alguna manera entonces ya no se habla solamente de juicio de expertos, sino de medición. Así transcurre el tiempo, pero es alrededor del año 1973 cuando ya se considera el nombre de evaluación, y no solamente en el área educativa, sino en cualquier área del saber. Y por eso dice que nace la evaluación como profesionalización. Después el doctor nos hace un recorrido de los detalles de considerar la evaluación como profesionalización. También hace la diferencia entre la evaluación e investigación y hace a través de un constructo propio de lo que es un indicador. Muestra otros constructos de otros autores y de esa manera empalma con lo que es la forma correcta de elaborar constructos para transformarlos en indicadores, ya sea en el área tecnológica, empresarial, administrativa o en cualquier área del saber. Así continúa llevando ese proceso y da una serie de pasos a seguir para la construcción de indicadores en el área de la gerencia evaluativa. El doctor Arias señala que cuando se construyen o se elaboran indicadores hay que ir más allá de la intuición y hacer ciencia, tomando estas últimas palabras del doctor René Lagos Cutiño. Finalmente, hace una síntesis resaltando los puntos más relevantes de su disertación hasta llegar a concluir que es necesario para que se considere como indicador un grupo de escalas o una escala como tal, constituida en un instrumento que es necesario realizar una estandarización, es decir, llevar eso a un estado de un modelo ideal que alrededor de él pues estarán algunos valores que generan esa escala de medida. Muchísimas gracias, doctor, por esta excelente disertación en esta materia. A continuación, procederé a leer los aportes que han realizado los estudiantes respecto a la conferencia. Miguel Fuentes, profesor, saludos. Si bien es cierto, la decisión debe formar parte de un sistema con informaciones y supuestos validados. Hay teoría que indica que el exceso de información no necesariamente se traduce en mejores decisiones, al menos en el terreno empresarial. Es posible que los sistemas deban brindar un soporte en tiempo real y vigente con los indicadores y el contexto. Luis Ramón Hernández Guanipa. He visto que cuando la estandarización se hace en función de la distribución normal, se llama normalización. ¿También existe estandarización en función de otras distribuciones? Bueno, Luis, ¿en qué se diferencia evaluación, tasación y evaluación de bienes inmuebles? Bueno, Luis, realmente la curva normal es una distribución universal para analizar información paramétrica, es decir, donde hay un gran volumen de datos, de casos, en los cuales se distribuye de una manera normal, donde hay una desviación típica, una varianza, que los ordena de esa manera, del menor al mayor y la mayor concentración hacia el término medio. Y esa dispersión puede depender de esa varianza o desviación típica. Hay otras distribuciones, la más cercana a la normal pues está la distribución T-Student, pero una distribución que utilizarla como estándar no es muy seguro, puesto que trabaja con datos muy pequeños. Por ejemplo, si yo quiero estandarizar determinados indicadores en una corporación, en una
que fabrique automóviles. Entonces, yo quiero evaluar los daños que se producen en los automóviles de tal marca, de tal generación que estoy produciendo, cuando choca de frente con un objeto contundente a X velocidad. Yo no puedo estar estrellando más de 30 autos para valorar o para evaluar esos daños. Si acaso estrello 2, mucho 3. No puedo apoyarme en una curva normal. Sin embargo, me puedo apoyar en una T-Student. Pero a pesar de que es muy próxima, pues sí es muy característica en ese contexto pequeño, pero llegar a hacerlo de manera universal, pues había que buscar otras herramientas, a buscar otras valoraciones que sustente lo que consiga con estas distribuciones. También está la estadística no paramétrica. Hay múltiples pruebas no paramétricas. Yo puedo utilizar para esto el ejemplo que te coloqué con el automóvil, una prueba de rachas para ver qué tantos accidentes, qué tanto daño produce en una secuenciación de choques de estos automóviles. Pero como te digo, son libres de esos rigurosos supuestos estadísticos, como son el supuesto de independencia, el supuesto de homogeneidad y el supuesto de colinealidad. Es difícil hacerlo cuando no son distribuciones que manejen grandes cantidades de datos. La otra pregunta era: ¿en qué se diferencia evaluación, tasación y evaluación de bienes? Bueno, esto es algo más específico, ¿no? Esto es algo de cada una de las áreas. Algunos son sinónimos. Cuando yo, la evaluación es un proceso más complejo. Cuando llevo a cabo una tasación, bueno, hay un intercambio ahí de criterios con otra persona. Eso se apoya, yo valoro desde mi punto de vista, el otro valora desde su punto de vista, pero no tiene esa rigurosidad, no tiene que apoyarse en un modelo matemático, se apoyan algunos principios matemáticos, aritméticos, comerciales y todo aquello, pero no es tan profundo como una evaluación como tal. La otra pregunta, de bienes inmuebles, precisamente sobre eso. Cuando yo les decía a ustedes que la evaluación es un proceso que se lleva a cabo en cualquier área del saber, no ocurre con la rigurosidad del caso, no aplica completamente, estrictamente, con un modelo como tal. Yo les hablo de una generalidad. Ya aplicado a diferentes áreas, pues es más concreto este caso. Doctor Arias, realmente pues no tenemos más preguntas hasta el momento. Perdón, aquí está Ciro Antonio Carvajal Astidas, excelente conferencia, doctor Sergio, muchas gracias. Luis Ramón Hernández Juanipa, excelente conferencia, doctor Sergio, es un documento para estar revisándolo, para internalizar conceptos, muchas gracias. En función de esto, pues vamos a proceder a entregar el certificado por su conferencia. Por favor, me indican si se aprecia. Sí, se ve. Universidad Nacional Experimental del Táchira, Vicerrectorado Académico, Decanato de Posgrado, certificado otorgado al doctor Sergio Arias Lara por haber participado como ponente con la conferencia Profesionalización de la Evaluación y Construcción de Indicadores para Valorar la Gerencia Evaluativa. San Cristóbal, 27 de mayo del 2023, modalidad virtual, duración 1 hora, doctor Miguel Ángel García Porras, decano de posgrado. Muchas gracias, doctora Milvia. Gracias al decanato de posgrado por esta oportunidad. Gracias a la audiencia que participó en este compartir de saberes. Estoy a la orden para alguna aclaratoria a futuro. Ahí queda también abierto el chat, creo, de YouTube y Facebook. En algún momento, pues, se podrá hacer alguna interacción, algún intercambio. Gracias a todos. Gracias, doctora Milvia. Muchas gracias por su presentación, doctor Sergio, de un tema tan relevante en estos espacios académicos, por compartir su tiempo y experiencia con nosotros. Excelente disertación.
A la audiencia se les agradece su presencia y es oportuna la ocasión para invitarlos a participar en el primer Congreso Internacional Gerencia EBATE, Evaluación, Tecnología Empresarial y Educativa, el cual es organizado por los estudiantes de la primera cohorte del doctorado en Gerencia Evaluativa, Tecnológica, Empresarial y Educativa. En este congreso participarán conferencistas y ponentes nacionales e internacionales, entre los que se encuentran confirmados doctores de Venezuela, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, República Dominicana, entre otros. Se celebrará el 20, 21 y 22 de julio de este año con modalidad bimodal, es decir, presencial y virtual. Para mayor información pueden visitar la cuenta de Instagram @consejoebate. Los invito a participar en este congreso y en las actividades que bien realiza el Decanato de Posgrado con este doctorado en el cual se están rompiendo esquemas. Muchas gracias por su atención y por su participación. Feliz tarde para todos.